Reflexiones en torno a la compilación hecha por Jorge Luis G. sobre las horas de la pasión en los escritos del libro del cielo. 30ª hora. Jesús en la prisión. Vamos a empezar diciendo sobre todo en qué momento de la pasión de Cristo nos encontramos conforme a la pasión de la Iglesia. El Catecismo Católico o Catecismo de la Iglesia Católica señala que así como Jesucristo, Dios Hijo, vivió su pasión, así también la Iglesia debe de vivir su pasión. Y nuestro Señor le dice en sus escritos a la sierva de Dios Luisa Picareta que su pasión siempre está en acto. Por eso nosotros podemos ir y meditar las horas de la pasión, imaginarnos ese momento tan duro para nuestro Señor y fundirnos completamente en Jesús. ¿Qué es fundirse en Jesús? Hacer la hora antes de esta hora, hacer una oración de preparación y hacer también una oración de ofrecimiento. Para quien guste hacerlas por medio de YouTube, ya existen videos con la oración de preparación, con la oración de ofrecimiento, y la hora que vamos a ir reflexionando día a día es la que se tendrá que hacer. Por ejemplo, hoy vamos a meditar la 13ª hora, Jesús en la prisión. Yo en cualquier momento del día puedo escoger el tiempo para hacer esta meditación de la hora de la pasión, buscándola en YouTube o simplemente usando el manual en PDF que se enviará después de este audio. ¿Por qué estamos hablando de la 13ª hora cuando es este tiempo en que nosotros estamos viendo una pandemia desarrollarse en el mundo? Porque Jesús está justamente en la prisión. Jesús en la prisión, ya ustedes cuando hagan la hora entenderán qué es lo que nuestro Señor estaba realizando en ese momento y cómo Luisa lo acompaña y hace reparación. Pero me gustaría leer sobre todo estas 3 lecturas, o creo que son 4, para introducirlos un poco al momento en que la Iglesia está viviendo su pasión y la hora en la que nos encontramos. ¿Cómo sabemos que estamos en esta hora? Porque Nuestra Señora le dijo a César Yo Soy de María hace una semana que nuestro Señor ya había sido en el momento de la pasión de la Iglesia arrestado y que él bien, como lo dicen las escrituras, la Sagrada Biblia, le dice a los guardias que a quien buscan y ellos contestan que él, y él contesta que dejen ir a los demás discípulos. En este caso, que nuestro Señor se encarga de proteger a ese resto por un lado, y por el otro lado también vemos que todavía sus discípulos no estaban preparados para asumir toda la pasión de la Iglesia. En este momento nosotros no estamos preparados y en ese momento no estaban preparados sus discípulos. Es por eso que nos está pidiendo estos 40 días de preparación y nos está pidiendo también la meditación constante de su pasión o de lo que vamos a vivir en la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Entonces, la primera lectura es del volumen 12, del 4 de diciembre de 1918. Efectos de la prisión de Jesús en la pasión. Esta noche la he pasado junto con Jesús en la prisión. Lo compadecía, me estrechaba sus rodillas para sostenerlo, y Jesús me ha dicho: Hija mía, en mi pasión quise sufrir también la prisión para liberar a la criatura de la prisión de la culpa. Oh, qué prisión horrenda es para el hombre el pecado. Sus pasiones
lo encadenan como vil esclavo, y mi prisión y mis cadenas lo liberarán y lo desataban. Para las almas amantes, mi prisión les formaba la prisión de amor, donde podrían estar al seguro, y defendidas de todos y de todo. Y las escogía para tenerlas como prisiones y tabernáculos vivientes, que me debían calentar de las frialdades de los tabernáculos de piedra, y mucho más de las frialdades de las criaturas, que aprisionándome en ellas me hacían morir de frío y de hambre. He aquí por qué muchas veces dejo las prisiones de los tabernáculos y vengo a tu corazón para calentarme del frío, para restablecerme con tu amor, y cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos de las iglesias, yo te digo, ¿no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí? Búscame en tu corazón y ámame. Jesús, nuestro Señor, a Luisa Picareta. En este fragmento del Libro del Cielo, que es el resumen de todos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picareta, nos explica claramente que él está aprisionado. Actualmente eso está en acto, no solamente porque ordinariamente son pocos los que llevan a misa, sino porque realmente nuestro Señor, aún pese al sacrilegio que sucede actualmente en las misas, Él en muchos lugares está encerrado, al igual que nosotros, en muchos lugares estamos quizás encerrados por esta cuarentena. Volumen 13, octubre 29 de 1921. Esta es la siguiente lectura. Las penas que sufrió Jesús en las 3 horas de prisión. Esta noche la he pasado en vigilia, y mi mente frecuentemente volaba a mi Jesús atado en la prisión. Quería abrazarme a aquellas rodillas que temblaban por la cruel y dolorosa posición en la que los enemigos lo habían dejado atado. Quería limpiarlo de aquellos salivazos con los que lo habían ensuciado. Pero mientras esto pensaba, mi Jesús, mi vida, se ha dejado ver como entre densas tinieblas en las cuales apenas se descubría su adorable persona, y sollozando me ha dicho: Hija, los enemigos me dejaron solo en la prisión, atado horriblemente y en la oscuridad, así que en torno a mí todo era densas tinieblas. Oh, cómo me afligía esta oscuridad. Tenía las vestiduras bañadas por las sucias aguas del torrente Cedrón. Sentía la peste de la prisión y de los salivosos, con los que estaba cubierto. Tenía los cabellos en desorden, sin una mano piadosa que me los quitara de los ojos y de la boca. Las manos atadas por las cadenas, y la oscuridad no me permitía ver mi estado. ¡Ay de mí! Demasiado doloroso y humillante. Oh, cuántas cosas decía mi estado tan doloroso, en esta prisión. En la prisión estuve 3 horas. Con esto quise rehabilitar las 3 edades del mundo: la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. Quería liberarlos a todos, reuniéndolos a todos juntos y darles la libertad, hijos míos. Con estas 3 horas en la prisión, quise también rehabilitar las 3 edades del hombre: la niñez, la juventud y la vejez. Quise rehabilitarlo cuando peca por pasión, por voluntad y por obstinación. Oh, cómo la oscuridad que veía en torno a mí me hacía sentir las densas tinieblas que produce la culpa en el hombre. Oh, cómo lo lloraba y le decía: Oh hombre, son tus culpas las que me han arrojado en densas tinieblas, las cuales sufro para darte la luz. Son tus infamias quienes así me han ensuciado, a las cuales esta oscuridad no me permite ni siquiera ver. Mírame, soy la imagen de tus culpas. Si quieres conocerlas, míralas en mí. También debes saber que en la última hora que estuve en la prisión, despuntó el alba, y por las fisuras entró algún resplandor de luz. Oh, cómo respiró mi corazón al poderme ver.
mi estado tan doloroso, pero esto significaba cuando el hombre cansado de la noche, de la culpa, la gracia como alba se pone en torno a él, mandándole resplandores de luz para llamarlo. Por eso mi corazón dio un suspiro de alivio, y en esta alba te vi a ti, mi amada prisionera, a quien mi amor debía atar en este estado, y que no me habrías dejado solo en la oscuridad de la prisión, sino que esperando el alba a mis pies, y siguiendo mis suspiros, habrías llorado conmigo la noche del hombre. Esto me alivió, y ofrecí mi prisión para darte la gracia de seguirme. Pero otro sentido y otro significado contenía esta prisión y esta oscuridad, y era mi larga permanencia en los tabernáculos, en la prisión de los tabernáculos, la soledad en la cual soy dejado, en la que muchas veces no tengo a quien decir una palabra o darle una mirada de amor. Otras veces siento en la Santa Hostia la impresión de los toques indignos, la peste de las manos purulentas y fangosas, y no hay quien me toque con manos puras y me perfume con su amor. Y cuántas veces la ingratitud humana me deja en la oscuridad sin la mísera luz de una lamparita. Así que mi prisión continúa y continuará. Y ambos somos prisioneros. Tú prisionera en tu lecho solo por amor a mí, y yo prisionero por ti. Atentos con las cadenas que me tienen atado a todas las criaturas con mi amor. Así nos haremos compañía recíprocamente y me ayudarás a extender las cadenas para atar todos los corazones a mi amor. Nuestro Señor Jesucristo, a la sierva de Dios, Luisa Picareta. Debemos entender que con la gracia del Espíritu Santo, nuestro Señor ha permitido que esta prisión se dé tanto para nuestro Señor Jesucristo en los tabernáculos, como para nosotros, para poder separar también a su resto fiel. Pero dentro de esta separación, debemos entender que la causa de toda esta separación que ha de venir entre borreguitos o corderitos y cabritos es porque el mal de la voluntad humana ya es oscuridad en la tierra. Nuestro Señor también hace unos 2 meses le dio un mensaje a discípulo, o no recuerdo si era discípulo o a Miriam Corsini, en Carbone, Italia, donde decía que ya toda la tierra desde el cielo se ve oscura. Aunque para nosotros haya luces artificiales y casualmente en algunos lugares ahorita se haya quedado personas sin luz, sin conexión artificial, sabemos que todavía no podemos decir que todo es oscuro para nosotros, pero en la realidad espiritual, la oscuridad de la voluntad humana es mucha. Sabemos que nosotros estamos sufriendo esta oscuridad por el pecado. Por el otro lado, después de esta oscuridad que gobierna la tierra, hemos visto que la peste sigue avanzando, así como también los toques indignos de los cuales se queja nuestro Señor, que nosotros vemos claramente en las parroquias a la hora en que se da la comunión en la mano. Cuántos toques indignos, tanto por parte de los laicos como de algunos ministros de la Eucaristía, existen ahora, muchos más de los que existían antes de esta pandemia. Pero sabemos que ya desde mucho antes había toques indignos por parte de los ministros de la Eucaristía o de los sacerdotes que también pueden llegar a estar celebrando la Santa Misa de forma sacrílega, es decir, en pecado mortal. Muchos de nosotros no somos dignos de juzgar a los otros porque no tenemos los conocimientos del fiat, pero sabemos que los que pueden llegar a ser realmente un ejemplo para nosotros, que son los sacerdotes,
por la falta de oración de los laicos y por la infiltración de la masonería, o porque ellos mismos sean masones, llegan a hacer estos sacrilegios desde 1800 y desde mucho antes puede que existan estos pecados tan graves. A Dios le corresponde juzgar y hay quienes juzgan para pedir misericordia por ellos también. Volumen 20, diciembre 3 de 1926. Esta es la tercera lectura. La prisión de Jesús es símbolo de la prisión de la voluntad humana. Después de esto, estaba siguiendo mi apasionado Jesús en su dolorosa prisión, que estando atado a una columna, por el modo tan bárbaro como lo habían atado, no podía estar firme, apoyado en la columna, sino que estaba suspendido con las piernas dobladas, atadas a ella, y por eso se tambaleaba, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Y yo abrazándome a sus rodillas para hacerlo estar firme, reordenándole los cabellos todos revueltos, que le cubrían hasta su rostro adorable, no faltándole ni siquiera los salivazos, que tanto lo habían ensuciado, o cómo habría querido deshacerlo para liberarlo de aquella posición tan dolorosa y humillante. Y mi prisionero Jesús, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, ¿sabes por qué permití ser puesto en la prisión en el curso de mi pasión? Para liberar al hombre de la prisión de la voluntad humana. Mira cómo es horrenda mi prisión. Era un pequeño lugar que servía para encerrar las inmundicias y excrementos de las criaturas. Así que la peste era intolerable, la oscuridad era densa. No me dejaron ni siquiera una pequeña lamparita. Mi posición era desgarradora. Ensuciado de salivazos con los cabellos revueltos, adolorido en todos los miembros, atado, ni siquiera derecho sino encorvado, no me podía ayudar en ningún modo, ni siquiera quitarme los cabellos de los ojos que me molestaban. Esta mi prisión es la verdadera similitud de la prisión que forma la voluntad humana de las criaturas. La peste que exhala es horrible, la oscuridad es densa. Muchas veces no les queda ni siquiera la pequeña lamparita de la razón. Están siempre inquietas, trastornadas, ensuciadas por pasiones viles. Oh, cómo hay que llorar sobre esta prisión de la voluntad humana. ¿Cómo sentía lo vivo en esta prisión el mal que habían hecho a las criaturas? Fue tanto mi dolor que derramé amargas lágrimas y pedí a mi celestial Padre que liberase a las criaturas de esta prisión tan ignominiosa y dolorosa. También tú pide junto conmigo que las criaturas se liberen de su voluntad. Nuestro Señor Jesús, a la sierva de Dios, Luisa Picareta. Pues actualmente es tanta la humanidad que existe en pecado mortal, que son tantas las almas que están ensuciadas por pasiones viles. Es por eso que estos trastornos que no deberían verse en las almas cuando Jesús ya ha venido a redimirnos, cuando existe la guía de la Iglesia, que es santa, católica y apostólica, y sabemos que lo es por el Espíritu Santo, no por sus miembros, pues habrá un decaimiento y será pronto. Sabemos que por esta falta de escucha de la palabra de Dios y de la visión hacia lo divino, nuestro Señor permitió esta peste, pues somos nosotros los que aún sabiendo todas estas cosas y no teniendo una conversión, tenemos realmente la peste del pecado, una peste que exhala y, como dice nuestro Señor, es horrible. Nuestro Señor, por la posición en la que estuvo atado, la incomodidad que tuvo y por las penas que ya había sufrido hasta este momento, que después veremos y haremos reflexión de ello, nos quiere decir a nosotros que también nos coloca a lo largo de este plazo de la pandemia en que se nos pide estar en casa, se nos coloca en esta prisión que para algunos puede volverse su hogar.
su casa o el lugar en donde viven. ¿Por qué? Porque es aquí donde nuestros comportamientos son más viles, más groseros y deshonestos. No necesariamente, ¿verdad? Porque también hay gente que en lo público ya no tiene ni un poco de comportamiento y también pues peca, ¿no? Eh, Muchas personas por lo general se ocultan para pecar. eh, y en lo público tratan de ser muy fatuos o falsos más bien y demostrar que son otra cosa que no son. Y es por eso que nuestro Señor nos quiere dar a entender que a veces cuando pecamos, ya sea por voluntad, ya sea por pasiones viles o ya sea por obstinación, lo hacemos en su mayoría en nuestros hogares y por eso nuestro Señor también está permitiendo que volvamos a nuestros hogares o a nuestras casas, perdón, para que por medio de esta separación de la esfera pública con la esfera privada, digámoslo así, que son nuestros hogares, podamos hacer una preparación también en nuestro hogar de todo lo que hemos hecho en él. Hay personas que no saben esto, pero debe de explicarse. Cuando hay dentro de cuatro muros o dentro de tu hogar pleitos constantes, discusiones o conflictos, se forman entidades que son entidades espirituales. ¿Qué es una entidad espiritual? Son espíritus de almas que ya están en el infierno, sabemos que su alma está en el infierno, pero su espíritu tiene permitido por Dios eh, molestar a los que lo invocan. ¿De qué manera lo invocamos? Discutiendo, diciendo groserías, viendo programas obscenos eh, o que no son santos. Y ese espíritu puede estar merodeando en el hogar y molestando a las almas. Por eso se nos ha recomendado esparcir agua bendita en el hogar, sellar nuestra casa y sobre todo tener un espíritu de conversión para con todos nuestros hermanos. A veces es difícil, sabemos que la voluntad humana está en todos y hasta que no todos vivamos en la divina voluntad o busquemos vivir en la divina voluntad, no se va a subsanar esta situación, sino que puede ser que empeore. Pero nuestro Señor lo que quiere es que dejemos esa voluntad humana que nos aprisiona, cediendo cada día un poco más con estos conocimientos del libro del cielo para que podamos lograr vivir en la divina voluntad y poco a poco Él irá transformando primero a nosotros mismos y nuestros templos del Divino Espíritu Santo o del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos, para después transformar nuestros ambientes y el mundo entero. Cada vez que hay un alma que busca vivir en la divina voluntad, hay un triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, que obviamente sabemos que empezó por una sencilla consagración a la Santísima Virgen María, donde hubo un triunfo del Inmaculado Corazón. Y sabemos que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará como triunfará el Sagrado Corazón de Jesús. Pero son más difíciles los triunfos del Sagrado Corazón a través de la vida divina que los triunfos del Inmaculado Corazón. Porque esto, pues, para quien quiera ahondar más, me lo puedo preguntar en privado, pero eh, hay pasos, ¿no? O, pues, por así decirlo, grados para vivir en el divino querer. Dentro de ellos encontramos que en amorsanto.com, que son revelaciones dadas a Maureen en Estados Unidos, se dice que el primer aposento es la consagración. O el amor santo, que es igual al Inmaculado Corazón de María, o el amor de la Santísima Virgen. Pero esto es el inicio, como bien lo decimos. Y el último, el triunfo del Sagrado Corazón, es cuando uno ya está inmerso en esta vida de divina voluntad,
en esto tanto que nos menciona el Señor en sus escritos y que van a estar ustedes escuchando estos 40 días para quien se compromete a hacerlos. Vamos a la siguiente lectura, volumen 20, diciembre 25 de 1926. Diferencia entre la gruta de Belén y la prisión de la Pasión. Después de esto estaba pensando, cómo era infeliz aquella gruta donde el niñito Jesús había nacido, cómo estaba expuesta a todos los vientos, al frío, tanto de hacer helar por el frío, en vez de hombres había bestias que le hacían compañía. Por eso pensaba, ¿cuál podría ser más infeliz y dolorosa? ¿La prisión de la noche de su pasión o la gruta de Belén? Y mi dulce niño ha agregado, hija mía, no se puede comparar la infelicidad de la prisión de mi pasión con la gruta de Belén. En la gruta tenía a mi mamá junto, alma y cuerpo estaba junto conmigo. Por lo tanto, tenía todas las alegrías de mi amada mamá, y ella tenía todas las alegrías de mí, hijo suyo, que formaban nuestro paraíso. Las alegrías de madre con poseer al hijo son grandes, las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella y ella encontraba todo en mí. Además, estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre, y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. En cambio, en mi pasión fueron interrumpidas todas nuestras alegrías, porque debíamos dar lugar al dolor, y sentíamos entre madre y hijo el gran dolor de la cercana separación, al menos sensible, que debía suceder con mi muerte. En la gruta las bestias me reconocieron y honrándome buscaban calentarme con su aliento. En la prisión ni siquiera los hombres me reconocieron, y para insultarme me cubrieron de salivazos y de oprobios. Por eso no hay comparación entre la una y la otra. Y por último, la última lectura. 14ª hora. No, perdón, esa era la última lectura. Entonces, estamos en la 13ª hora para quien quiera ir a hacerla después de escuchar esto. Y pues entender que si hasta las bestias, que en este caso son los animales, reconocieron a nuestro Señor, nosotros debemos, como seres humanos pensantes que tenemos alma, inteligencia y voluntad, poder reconocer a nuestro Señor en este momento de la pasión de la iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer para reconocer a nuestro Señor cuando vengan sobre todo los sucesos de este fin de los tiempos? Pues muy fácil. Para empezar, todo lo que nuestro Señor quiere para nosotros es un bien, aunque sea un sufrimiento y un dolor, aunque sea la muerte de un ser querido o no tener un futuro como lo conocieron muchas generaciones anteriores. Pues sabemos que esta generación tendrá un futuro como no lo ha tenido ninguna generación. Pero sobre todo lo que nuestro Señor te va a pedir en los momentos de crisis es que busques su paz, es que busques escucharlo en tu mente y en tu corazón, a través de la voz de tu conciencia que te va a auxiliar, a través obviamente esa voz de la conciencia habla el Espíritu Santo o tu ángel de la guarda. Y sobre todo debemos pensar en el momento en que estemos en esos momentos tan difíciles, que la oración siempre es el remedio para el buen cristiano. El ayuno que en este momento empezamos es un camino para estar más preparados, porque podemos controlar más fácilmente nuestras pasiones, pero es una preparación. Ahora sí que la acción o en el momento de la acción debemos recordar todo lo que vayamos aprendiendo en esta preparación
pero sobre todo, si no tenemos el discernimiento quizás que quisiéramos escuchar o leer la Sagrada Palabra si se puede en esos momentos, o simplemente hacer una oración breve que puede ser desde una ejaculatoria, como por ejemplo, por tu abrazo de amor, ven a mi alma, Señor, oh Jesús, María, os doy el alma mía, y pequeñas cosas que nos pueden llevar a la paz, porque estando en la paz, nuestro pensamiento puede dirigirse hacia Dios con calma y puede hacer de nosotros una vida en gracia y que pueda tomar decisiones correctas, que pueda tomar las decisiones que el Espíritu Santo quiere que tomemos en cada prueba. La preparación material, obviamente, sabemos que esa vendrá por añadidura a esta preparación espiritual, cuando nuestro Señor así lo vaya designando tanto para nosotros como para la economía que ahorita sabemos que también en muchas almas y en muchos lugares está decayendo. Con esto pues cierro esta